Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Gracias al Señor, comenzando una nueva semana. En el lugar de Chile que yo me encuentro, tengo una hora más que el resto de Chile. Así que, como de repente algunos he tenido problemas con esto de entregar el mensaje en los horarios, pero bueno, espero que podamos volver a la rutina de siempre. Estamos estudiando esta carta a los romanos. Ya comenzamos el capítulo 15. Ya estamos muy próximos a terminar este estudio. El estar en la palabra nos ayuda porque en ella encontramos las enseñanzas para aprender de Jesús. Jesús es nuestro Salvador y Señor, y Él nos hace esta invitación: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros nos dedicamos un tiempo en el día para aprender de Él, para estudiar las Escrituras, ellas entran en nuestro corazón. Y lo que hay en nuestro corazón, lo que esté en nuestro corazón, va a hablar la boca. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos las enseñanzas que están en las Escrituras a la luz de Cristo, y estén cada vez más en nuestro corazón, de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón, va a hablar nuestra boca. Por lo tanto, el evangelizar, el hablar de Cristo a otros va a ser muy natural. Va a ser de lo que nos estemos alimentando, es lo que vamos a hablar. Por lo tanto, no es que nosotros estamos aprendiendo las Escrituras por una cosa intelectual, sino porque es nuestro alimento. Nosotros que hemos nacido en Cristo nos alimentamos del pan de vida, y a medida que nosotros nos vamos alimentando, va a haber cada vez más abundante en nuestro corazón de nuestro Señor, y más vamos a hablar de nuestro Señor, y vamos a hablar de una manera sana, a la luz de la Escritura, y estudiando en ella a la luz de Cristo. ¿Sí? La semana pasada habíamos cerrado con el verso 6, estudiando el capítulo 15 de Romanos, donde dice: para que todos juntos a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La unidad de la iglesia es tan importante porque habla de esta unidad que converge en Cristo. O sea, nos unimos no para un evento, no es que nos unimos para alguna actividad extraprogramática, no. Esta unidad converge en Jesús. ¿Y por qué esta unidad en Cristo? Para darle la gloria a Dios. Para darle la gloria a Dios. La iglesia le da la gloria a Dios. Nosotros todo lo que hacemos, y hacemos obras hechas en Dios, como dice ahí Juan 3, obras hechas en Dios, que quiere decir inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Entonces la unidad de la iglesia es importante y debemos esforzarnos y trabajar en ella. Hoy día vamos a comenzar el verso 7 del capítulo 15. Dice así: por tanto, recíbanse unos a otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Esto es un trabajo que debe hacer la iglesia. Es el trabajo de la unidad en Cristo. Por eso es muy importante que el pastor pueda ver en los miembros, ¿cierto?, en los hermanos, los dones, los regalos que el Señor le ha dado, para que los aporten para la iglesia. También es parte del pastor el trabajo de instruirnos y guiarnos en que si hay hermanos débiles en la fe, no rechazarlos, como dice en el verso 14, capítulo 14, verso 1, reciban al que es débil en la fe. ¿Y por qué? ¿Por qué nos tenemos que recibir? ¿Por qué nos tenemos que amar? Bueno, en el verso 3 del capítulo 14, ¿qué dice?
porque Dios los ha aceptado. Los débiles de la fe no son los que no tienen a Jesús como Señor, sino que son los hermanos, los que son parte de la iglesia. Por lo tanto, aquí en el verso 7 dice: por tanto, recíbanse unos a otros, como también Cristo nos recibió. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Es importante mantener la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia, amándonos, recibiéndonos, aquellos que son más débiles, el estar unidos en Cristo, le damos gloria a Dios. Verso 8. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados. Dice que Jesús vino a ser siervo de los judíos y tiene propósito. El primer propósito, que es para confirmar las promesas hechas por los patriarcas. Se hizo siervo a los judíos y esta promesa a los patriarcas que le hace a su pueblo es mostrar la fidelidad en los pactos. ¿Qué otro propósito tiene el que Cristo se haya hecho siervo a los judíos? Dice, para incorporar a los gentiles. Y hay muchas promesas en el Antiguo Testamento que habla de la incorporación de los gentiles. Miren, desde el verso 9, Pablo empieza a incorporar citas bíblicas de la unidad de la iglesia y de los judíos y de los gentiles. Voy a leer el capítulo 9. Y para que los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y cita aquí el Salmo 18, verso 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. En el plan de Dios siempre está el incorporar a los gentiles. Como Jesús le dijo a la samaritana, recuerda que la salvación viene de los judíos, pero la iglesia de Cristo se compone de judíos y de no judíos, que la Biblia le llama gentiles. Una iglesia, un cuerpo, en donde la cabeza es Jesús. En el verso 10 cita el verso bíblico de Deuteronomio 32:49. Alégrense, naciones, con su pueblo. ¿Se dan cuenta que siempre estuvo en el plan de Dios formar su iglesia de judíos y de no judíos? Cuando Dios llama a Abraham y le dice: benditas serán las familias de la tierra por causa de ti. En otra versión, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso, cuando habla de las naciones de la tierra, no solamente son judíos, sino también está hablando de los no judíos. Verso 11, y también dice: alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos, citando el Salmo 117:1. En el verso 12 dice, citando a Isaías, al profeta Isaías, capítulo 11, verso 10, se alzará la raíz de Yesí, se levantará a gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Está hablando de nuestro Mesías y Salvador Jesucristo, y cómo a través de Cristo, a través del Salvador, dice, las naciones, dice, él gobernará, se levantará a gobernar las naciones. Verso 13, que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo está soltando y diciendo que el Dios de la esperanza los llene de todo y gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué precioso como aquí el apóstol Pablo suelta una bendición para la iglesia.
Y esta iglesia se compone de judíos y no judíos. Esta iglesia tiene que estar unida. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Jesús. La iglesia tiene que esforzarse en la unidad. Por eso el apóstol Pablo exhorta a través del Espíritu Santo, que le dice a los fuertes en la fe, no rechacen a los débiles, sino que recíbanlo. En el verso 7 dice, recíbanse unos con otros, porque esto le da gloria a Dios. En el verso 14 dice, estoy seguro, dice Pablo, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que puedan amonestarse unos con otros. ¿Con qué objetivo? Para que la iglesia esté unida, para que la iglesia le dé gloria a Dios. Un siervo del Señor llamado Rupert Meldenius dice así: en lo que es esencial, unidad. En lo que no es esencial, libertad. En todas las cosas, amor. En esta unidad son las cosas esenciales las que nos deben unir. Son nuestros principios y nuestro fundamento. Jesús es Dios. Juan 1, verso 14. El apóstol Pablo nos dice que Jesucristo es Dios y habitó entre nosotros. Eso es algo esencial. Eso la iglesia nos debe unir. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre diseña el plan redentor, el Hijo viene aquí y se hace carne para ejecutar el plan redentor, y el Espíritu Santo está con nosotros para convencernos de pecado, para arrepentirnos y para reconocer este plan, esta justicia de Dios, para reconocer a Cristo. Esto nos debe unir. Esto es esencial, es algo que nos debe unir. Hay cosas que son secundarias, no es esencial, en ellas podemos tener libertad. Por eso este comentarista trata de resumir en lo que no es esencial, en lo que es secundario, libertad. Hay personas que se abstienen de ciertos alimentos, pero no es como dice, no es de malo, como decimos algunos, sino no es de pecado, sino para agradar a Dios. Hay otros que comen de todo, pero en esa libertad, en esa conciencia sana, lo hacen agradeciendo al Señor. Son cosas secundarias, en ellas libertad, aceptémonos. Como dice acá en el verso 7, recíbanse unos con otros, o en el verso 14, que dice de manera que puedan amonestarse unos con otros. ¿Pero qué? Llenos del Espíritu Santo. Pero en todas las cosas, como dice este comentarista, ¿cierto? Este siervo, en todas las cosas, amor. En todo poniendo a Dios. Como dice ahí en el libro de Efesios 5, dice, amonéstense, sujétense unos con otros en el temor de Dios. O sea, primeramente en el temor de Dios. Eso, hermanos, estamos ya muy próximo a cerrar este estudio del libro de Romanos. Qué precioso, y cómo acá el apóstol Pablo nos invita a que la iglesia nos mantengamos unida. ¿Unida en qué? Unida en lo que es fundamental, en lo que es esencial, que es fundamento, en lo que nos une como cuerpo de Jesucristo. Y en esta unidad le da gloria a Dios. Si Dios lo permite, si Él lo quiere, nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Dios abençoe. Y recuerde que Jesús viene pronto por su amada iglesia. Maranata.